¿Pudieron hablar de la puerta? ¿Ya? ¿Ya? Está aumentando, pero ese es temperatura ambiente que funciona como tal. Conclusión, Que se va a quedar así. no sirve. Sirve, pero funciona únicamente a temperatura ambiente. Sí, intentó bajar mucho más, pero vuelve otra vez. Ya está fregado. Todavía sí. Pero si no puede repararlo. Eso sería preguntar bien dirección de carrera. Pero pues eso era el encargo. A ver, haremos una comisión. A ver, nos pondremos. ¿Se va a retirar? Déjalo antes de grabar, al final lo va a grabar. ¿Se va a retirar? ¿No es del curso? Pero hombre, a ver, ayúdame a salir. Alguien ayúdame a salir, por favor. Bueno, entonces alguien tiene que hacerse cargo. ¿Quiénes se van a hacer cargo? A ver, necesitamos dos. Una comisión, hagan pues. A ver, yo creo que tienen que tener un poco de capacidad de organización. ¿Entendido? ¿Están de acuerdo? Pero organícense pues. Busquen 2 o 3 voluntarios que se movilicen, que hagan reparar esto. Ahora, si no, coticen cómo cuesta, cuánto cuesta, porque no puede estar encima del aire. ¿Entendido? A lo reparar la puerta lo mismo. ¿Entendido o no? Sí, pero, a ver, ¿de qué estamos hablando? A ver, es una materia de psicología donde tenemos que resolver los problemas de salud, buscando los niños. Hay problemas de salud en este sueño. ¿Se puede reparar o no? Se puede reparar, se puede. Pero pues no, me decía mi mamá, bueno, sí, voy a preguntar mañana, pasado, y ya llegó fin de año. ¿Está entendiendo? ¿Me están llegando a captar la idea o no? sí. Les voy a pedir un poco de interés, voluntad. ¿Entendido? Bueno, a ver, la próxima clase espero resultados, no, sí, voy a ir, sí, vamos a ir, no. El médico tiene que saber resolver los problemas de salud, pero también tiene que tener actitud. ¿Entendido? A eso se llama actitud, de querer resolver, tener voluntad, capacidad de ayudar, de cooperar. ¿Entendido? Tienen que saber, ustedes también entender eso, tienen que cooperarse, ayudarse entre ustedes. ¿Entendido? ¿Qué actitud cambia? A ver, sigamos. Mientras tanto, vamos a seguir viendo, estamos en la parte de semiología. ¿Qué tema vimos la última vez? Estamos en signos y síntomas, ¿no? Ya. ¿Ya tenemos listas definitivas o todavía no? ¿Quién está, ¿qué fue de la lista de práctica? ¿Pudimos tomar en cuenta los grupos? ¿Pudieron pedirle a Paola? ¿Se pudo, sí o no? Sí. ¿Dónde está la lista? Sí, yo lo tengo virtualmente. ¿Me la pasó? No todavía. Pero hombre, Que sigue adicionando, doctor. ¿me la pasó la lista que tiene Paola? Todavía, ¿no? No, Paula me pasó únicamente las personas que ya están anotadas para ir a hospital. Por eso, ¿me la pasó? Todavía, ella se la mandó. Bueno, voy a esperar, sí. Bueno, hemos quedado en la parte de introducción, estamos en signos y síntomas. Nos quedamos en Rubita, me parece. Habíamos visto dolor, vimos intensidad, hemorragia, edema. En edema nos quedamos. ¿Ha repasado, no? Hoy día edema. ¿Edema hemos repasado o no hemos repasado? Yo creo que sí. Hay un problema en el parqueo, no sé, también hay que solucionar el problema. No hay parqueo, ¿se dan cuenta? No se puede parquear. El doctor ha sido dando vueltas ahí, porque no pueden encontrar un parqueo.
Nosotros juntamente pueden buscando, no hay parqueo. Lamentablemente está todo copado, ¿no? A ver, veamos. Uy, caramba, casi me tumbo ya. ¿Se ve esto? ¿Se ve? Apaguen la luz, por favor. No, de allá no, déjame perdido. Ahora sí. Cuidado, peligroso eso. Bueno, vamos a continuar con fluido. El paciente. El fluido puede ser un signo o un síntoma. Bueno, probablemente el paciente lo refiere y va a ser un síntoma. Doctor, me pica acá en la espalda, digamos, pero no sé si es verdad o no. Solo el paciente puede referirlo. Entonces va a ser un síntoma, por la sensación que el paciente refiere y que tiene la sensación pues, de picazón en todo el cuerpo. Y además puede llegar a rascar. El fluido es un síntoma, pero que puede darse dependiendo del paciente. Puede ser que sea debido a un problema, ya sea lo más clásico, así como se modelo, o sea que empieza a tener una lesión dérmica. Tenemos que preguntar siempre un inicio, la duración, seguramente, la evolución, severidad, ubicación y extensión. Puede ser que sea, por ejemplo, un problema de una varicela que esté empezando, por ejemplo, de pequeñito. La gran mayoría hemos pasado de varicela, seguramente. Pero muchos van a pasar. ¿Qué bueno usted lo tiene acá? Bueno, entonces se puede apreciar este síntoma con muchas patologías dermatológicas, seguramente, pero puede también ser un síntoma de inicio a patologías muy severas, como reacciones adversas, fármacos, Steven Johnson, por ejemplo, algo muy grave, necrólisis térmica tóxica, puede ser el inicio de patologías muy severas. Pero lo más común, por ejemplo, en este niño, yo voy a pensar cuando empieza con lesiones en la piel, empieza con fluido, con mácula, seguramente una mancha, mácula, mancha. Después va a empezar con seguramente una mácula todavía, pápula, vesícula, bueno, una bachera, pues. Va a depender mucho de las reacciones que el paciente pueda tener. Imagínense que tenga yo alergia a penicilina, va a empezar con fluido, todavía va a picar. O un problema micológico, un hongo de piel, puede ser una niña que es una micosis, versicólogo, por ejemplo, que va a tener otra enfermedad, o diabetes, hongo de los pies, etcétera, etcétera. Pero puede ser que sea algo más delicado, mucho más grave después de todo. Por ejemplo, es una varicela. Empieza con lesiones de tipo maculares, manchas, luego va a papulares, luego va a vesículas, después de eso va a contras, ¿sí? Se van lesiones máculo-vesiculares costrosas. Recordar que la varicela, por ejemplo, se dice que tiene lesiones en cielo estrellado, o sea, quiere decir que unas están en pápula, otras están en vesícula, otras están en postura, y así. Son de diferentes características. En conclusión, el fluido puede ser un síntoma que puede llevar a muchas patologías, sobre todo dermatológicas. En esta, por ejemplo, puede empezar con picazón, con fluido, un herpes de tipo zóster, herpes zóster intercostal, ¿no? Recordar que el herpes zóster intercostal solamente abarca la línea, o sea, respeta la línea media, solamente la mitad del cuerpo. Vale decir que las lesiones nunca van a ser bilaterales en el herpes zóster, solamente es en un trayecto nervioso y respeta la línea media. Vale decir que no va a pasar al lado contralateral. Como en este caso, solamente miren cómo se detuvo en la línea media las lesiones dérmicas. Es un herpes intercostal. Lesiones maculo-vesiculares, y son pues bien dolorosas muchas veces. En otras palabras, cuando yo tengo un paciente ortopédico y veo que tiene lesiones dérmicas, tiene solamente en el trayecto nervioso, porque puede ser intercostal, octálico, puede ser de tipo brachial, etcétera, no pasa
Entonces, por ejemplo, podemos emplear aciclovir, sí, muy bien, aciclovir, 800 cada 8 por 8 días. La regla de los 8 podemos emplear 8, 8, 8, 800 cada 8 por 8, 8 días. Recordad que si tú no haces eso, pues, va a quedar sumamente doloroso, tremendamente fuerte. Tratar de lo más inmediatamente posible como aciclovir. Y ahora suficiente va a ser. En realidad, pues, son tres de esta manera, pero en la varicela no hay tratamiento sintomático para paracetamol, para la fiebre, por ahí para el prurito, para el picazón, porque es sumamente pruriginoso, no quiere arrancarse, quiere meterle la uña, hay que recortar a los niños la uña, ¿sí? Y también se puede usar un antihistamínico de programa. O sea, para el prurito podemos usar una cloferinamida, que es un antihistamínico, o podemos emplear una cetiricina, levocetirizina, loratadina, desloratadina, que son antihistamínicos para el prurito. O sea, es un síntoma que pues uno le pica y sasa y quiere ir. Lo malo es que después de esto vienen las lesiones pues son infectadas, ¿no? Y también recuerden que pueden llegar muchas cicatrices. Imagínense que tiene la cara, que hace pústulas, pues muy complicado. Antes, por ejemplo, había lo que es la enfermedad de la viruela. ¿Existe viruela o no en el mundo? No, Sí, se ha erradicado la viruela, solamente está ahí, están archivados. 12 Estudiantes que están pues, todavía también resguardadas estos virus, ¿verdad? Para la guerra biológica, pero claro, están bien resguardadas estas. Pero actualmente no hay en el mundo lo que es la viruela. La viruela se ha extinguido a base de vacunas, a base de vacunas. Estaban sumamente lesibles, sumamente lesibles, tremendas en la cara, tremendas, bueno, en toda la cara, en todo el cuerpo, se dejaba sumamente lesiones, era tremendo la viruela, pero la varicela también puede afectar. Recordad que mucha gente, sobre todo si no enferma de niño de penalista, puede enfermar de adulto, adolescente. Por ejemplo, a mí me dio en la universidad de varicela. Yo sabía que nunca había enfermado varicela de niño, pero en la universidad vimos un paciente de 3 años, me acuerdo, en psicología. Y justo, a la semana empecé con prurito y lesiones, y fue tremendo, mucho más que digamos que un niño. Las lesiones son mucho más evidentes y así. Todo el cuerpo, no respeta nada, cuero cabelludo, las palmas, todo. Tratamiento, paracetamol y antihistamínico, no queda más. Por ahí, si ver si se va a lograr aciclovir, de por ahí, no sé, adulto por ahí, teníamos que tomar en cuenta. Pero normalmente es paracetamol y antihistamínico para el prurito. ¿Entendido? ¿Alguien quería ver algo? Adelante. Uno era eso, que se supone que es el mismo virus que la infección, la diferencia de utilidad de y lo otro era que había actividades utilizadas y puede ser útil para reducir la severidad de la enfermedad. Sí, tienen estudios que vamos a hacer en relación a lo que es de la varicela, de la infección porcina. ¿Alguien enfermó varicela acá? No tengo orden de varicela y Ya va a enfermar. Todo pasa, pues. Todo pasa. A mí ya me digo la depresión, me dio la región acá, la región del antebrazo. O sea que el médico está explica todo, bueno. Uno va al hospital, va a ver un paciente, etcétera, y no está libre de enfermar. ¿Cuántos médicos no han enfermado de dengue, cuando el paciente de ni qué decir de COVID? Muchos han fallecido. El médico está expuesto a todo eso. ¿Entendido? Bueno, dijimos también puede ser lesiones muy severas, reacciones adversas muy severas, como síndrome de Lyme, en este caso, bien descrito. Este síndrome, por ejemplo, llamado también necrólisis epidérmica tóxica, necrólisis epidérmica tóxica, tiene un signo característico que es el signo de que se despliega la piel.
signo de Nikolsky se llama. Nikolsky. El signo de Nikolsky se caracteriza porque la piel se va saliendo, mire, se va saliendo como si fuera, digamos, una serpiente, ¿verdad? Que cambia de piel. Pero en este caso, miren, se va pelechando, o sea, pero se va saliendo completamente la piel. Cuando tú agarras y lo desprendes, hablamos de que es un signo de Nikolsky. En necrólisis epidérmica tóxica. O Steven Johnson, que compromete todo el cuerpo, no respeta nada, todo, mucosa oral, conjuntiva, o sea, compromete todo. Son reacciones muy severas. En el hospital, sí, como que varias veces en casos que no son, digamos, frecuentes, pero sí hay. Vienen a los reacciones. Steven Johnson, también necrólisis epidérmica tóxica. ¿Secundaria qué? A medicamentos antituberculosos, o medicamentos antiplagásicos, o medicamentos anticomiciales. Antituberculosos, tuberculosis y anticomiciales. ¿Para qué? ¿Perdón? ¿Perdón? No, anticomiciales, anticonvulsivantes, quiere decir, ¿no? Para las convulsiones, o sea, toman medicamentos por mucho tiempo, pues. Para tuberculosis son 6 meses, para Chagas son por lo menos 2 meses, para convulsiones prácticamente son de por vida. Y entonces, las reacciones pueden darse. Normalmente las reacciones en el hospital, en los estudios que hicimos, se da entre los 15 días, puede ser cualquier momento, pero más frecuente de los 15 días hasta el mes y medio más o menos. O sea, en ese periodo es donde más se puede dar las reacciones. Una vez, digamos, empieza un tratamiento hoy día para Chagas, no pasa nada probablemente, pero ya más o menos a los 15 días, si empieza con prurito, y empieza con las lesiones alérgicas, y si tú no cortas inmediatamente, tienes que cortar de raíz. Que no tomen ni un medicamento más. Porque si, a ver, veremos, probaremos, le daremos a media dosis, a ver, no, hay que cortar inmediatamente. Es una reacción de comida alérgica, por decir, ¿no? Una reacción de hipersensibilidad. El tratamiento es inmediatamente retirado. No sé, porque si no va a llegar a eso. Ese cuadro es parecido al péptido pulgar idiopático, ¿no? Solamente que hay en la racha. En verdad, el péptido es una patología autoinmune. Se puede dar, pero no son tan evidentes. Cuando tú, digamos, son lesiones ampollosas que vienen en el péptido, generalmente es algo autoinmune, ¿no? Pero estos son debido a fármacos generalmente, ¿no? Reacciones de hipersensibilidad. Pero el péptido sí también, el tratamiento es parecido, igual las lesiones son parecidas porque empiezan a sobreinfectarse y todo eso. Pero estas son por hipersensibilidad a medicamentos. ¿Entendido? Ya saben, si alguna vez tienen una reacción alérgica, empieza con prurito, tenemos que cortar, o sea, dejar de que el paciente reciba los medicamentos inmediatamente. Los bochornos generalmente son fenómenos vasomotores que se van a dar en todos los pacientes, donde se produce rubicundez, sudoración, calor, taquicardia y demás. ¿Quién ha tenido por un bochorno de eso? Un estrés de esos, y ahí empieza, ¿no? Normal en condiciones emocionales, cuando uno se estresa, se rumoriza y empieza con eso. Pero también puede ser patológico en algunas situaciones, por ejemplo, como en neoplasia, el cáncer, que podría dar un feocromocitoma, alteraciones tumorales. También podría ser ya en el climaterio, la andropausia, que se podría dar también, ¿no? Fiebre, la fiebre, recordar que la fiebre no lo podemos cuantificar, tenemos que cuantificar por encima de cuántos grados de fiebre, 38 grados, o sea, 38 grados más es fiebre. Seguramente sí, va a varios grados, pero 38 grados más es fiebre. Normal, ¿cuánto es la temperatura? 36.5 a 36.5 a 37.2. Repito, varía, algunos te va a decir un poquito más, un poquito menos, pero como ustedes son 38 grados, hablamos de
fiebre. ¿Entendido? 38 grados más es fiebre, no se lo olvide. 38. Hay termómetros de mercurio, ya los usamos para peor con la pandemia. Recordar que todos usan los láseres, o los militares. ¿Por qué? Porque estos de mercurio tienen el mercurio, contaminan. De todas maneras, podemos tomar en varias regiones la temperatura. En el hospital van a ver donde vayan es más común en la región axilar. ¿Sí? En la región axilar. Pero podemos tomar en cuenta también que la temperatura se puede tomar en la región bucal, debajo de la lengua. También podemos tomarla en la región rectal, en los niños se puede tomar. En algunas otras regiones como el conducto auditivo, sí, con los láser también se puede. También hay regiones, son yo creo las más comunes, claro. También en los libros se describe que podría ser en región, hasta en región vaginal, pero que en la práctica no lo hacemos, pero sí se podría tomar ese tipo de temperatura. ¿Entendido? Bueno, este es un termómetro, repito, de mercurio clásico. Muy poco ya lo van a emplear, pero sería bueno que sepan, ¿no? Por ahí todavía en algún lugar se emplea y que no sepan interpretar sería muy malo. Ahí están las partes, bulbo, lo que es la escala que tiene de graduación, la columna, el capilar y todo eso. Sigamos. Ahí está. Miren, normalmente varía, a veces uno se chipa, pero el doctor dice en el libro diferente, sí. El suelo es diferente, sí. En la gente diferente, sí. Pero tenemos nosotros que tomar en cuenta que mayor a 38 grados es fiebre. Si dice el doctor que normal es de 36,5 a 37,2, ¿y qué es de 37,2 hasta o menos 38? No, la fiebre, por ejemplo, no siempre denota un proceso infeccioso. Claro, pero nosotros tenemos que entender que si un paciente tiene fiebre, lo primero que pensamos, claro, es un proceso infeccioso, pero no siempre es eso. Claro. Pero nosotros, por reflejo, tenemos que asimilar de que sí, este paciente está cursando con un proceso seguramente viral, bacteriano, que son los más comunes, viral y bacteriano. Parasitario muy poco te va a dar fiebre, micótico no es lo común, pero puede darte fiebre, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Cuando viene un paciente, por ejemplo, yo tendré que tomar la temperatura, si está más de 38 grados, yo digo que está con fiebre. Ahí está, por ejemplo, la forma de tomar, dónde se puede tomar. ¿Será que yo puedo tomar en cuenta a un paciente que tiene fiebre? ¿Cómo interpreto? ¿Qué interpreto en ese paciente? El proceso, repito, lo más probable es que sea un proceso infeccioso, viral o bacteriano. No sé si es viral o bacteriano. ¿Qué opinan si viene un paciente con tos, que sigue expectoración, con rinorrea, moquera, y además de eso viene con cefalea, dolor de cabeza, moqueando, o sea, rinorrea, repito, rinorrea, cefalea, dolor de cabeza, y además de tomo de temperatura, fiebre, 39 grados. ¿Cuándo empezó? Hace 2 días. ¿Qué voy a pensar? Muy bien, un resfrío. ¿Cuántos días dura un resfrío? 14 días. 3 días. Un resfrío común, 3 días. 3 días. Mira, 3 días. Empezó hoy día. ¿Quién es madre? La mamá sabe ya. Si es un resfrío, 3 días va a estar con fiebre, sí o sí 3 días el niño. Hagan lo que hagan, va a ser fiebre 3 días. Un resfrío. ¿No? Pero le daremos antibiótico, no sirve de nada, porque es un proceso viral. Le daremos penicilina, le pincharemos, no sirve de nada. Muy bien. ¿Qué tratamiento? ¿Qué tratamiento? Paracetamol. Es un peladito, un niño de un año, pues no vale la pena darle antigripales, nada, 6 meses, nada de antigripales. Paracetamol. ¿Cuánto de paracetamol? 500 gramos. Hombre. ¿Paracetamol cuánto? ¿Cuánto? 500,
intoxicar ustedes. ¿Cuál es el antídoto del paracetamol? Un peladito de un año, digamos. ¿Ah? Antídoto del paracetamol es la N-acetilcisteína. El antídoto. ¿Entendido? Pero 10 miligramos kilo peso dosis. Es a 10 kilos, 10 por 10, 100 miligramos. ¿De cuánto viene la gota? De 100 miligramos por 20 ml. En gotitas viene así, ¿no? ¿De cuánto viene la gotita? 10 miligramos por ml. ¿Y cuántas gotas son ml? 20 gotas. ¿Es así? Bueno. ¿Alguien no es padre? ¿Madre? Ya van a dominar cuando sean padres humanos. Conclusión. En la práctica, agarra, ¿cuánto pesa su niño? Ya 15 kilos, 15. 2 gotas por kilo peso. ¿Cuánto sería? 30 gotas cada 6 horas. ¿Entendido? Claro, porque la fiebre es tremenda, los niños lloran. En adulto lo mismo, pues. En adulto ya puedo hacer un antigripal si está como quiera. De por ahí, antigripal. Pero el resfrío mínimo 3 días. Resfrío común. Gripe es otra cosa. Igual viene con fiebre. ¿Pero qué van a dar en fiebre? Igual si no. ¿Es un virus? Sintomático. H1N1, gripe. Coronavirus, la gripe. Pero sí, la primera cepa, 2 semanas de fiebre te daba práctica, no duraba 2 semanas de suave. Podría durar hasta 10 días la fiebre, un poco más, un poco menos. O sea, la gripe es diferente, ¿se dan cuenta? Es muy diferente a la gripe. Pero doctor, ¿y cómo me doy cuenta cuándo es gripe, cuándo es un proceso bacteriano? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Una gripe puede venir con tos, bioartralgia, cefalea y por ahí nada de moquera, nada de rinorrea. Puede haber odinofagia, dolor de garganta, disfagia, dificultad al deglutir. Un hemograma nos puede ayudar. Un hemograma, leucocitosis el bacteriano, leucopenia o normal en virus. ¿Alguien quiere hablar por allá? ¿Usted? Doctor. ¿Tu nombre cuál es? Laura. Laura, adelante, Laura. Doctor, pero en los niños es más complicado porque el paracetamol a veces ni baja. Esta es madre. Bien. Y lo digo porque la anterior semana tengo una niña de 3 años. ¿Ya? Y me presentó solo fiebre y nada más que fiebre, o sea, de un rato a otro. Y le di Oxadol porque su fiebre era de 38.7 a 39.2, digamos, y de ahí no bajaba. Entonces, ¿qué se hace? Se la baña, ¿no? Porque con eso supuestamente tiene que bajar con el paracetamol, pero no baja, digamos. Ni con paracetamol, ni bañándola. Caso de emergencia, el Oxadol, como uno está sola contra el mundo, saca sus cálculos y yo le tiré 2.5 de Oxadol, porque pesa 17. De ahí, y si no baja ni con eso, doctor, porque a las 2 horas, o sea, no bajaba. Y de 39 subió a 39.3 y le metí paracetamol 5 ml. O sea, la dopé y ya recién con eso y bañando al agua. Sí, usted es madre, Ajá, yo soy mamá. O sea, ahí está uno sola contra el mundo, digamos, porque no da tiempo por comer. Ya, la dipirona argentina, ¿qué es la dipirona? Ah, perdón. ¿Qué es el dioxador? ¿Qué es el dioxador? ¿Está bien? No, es que está bien, pero necesitamos siempre usar nombres genéricos. ¿No? Está bien. Yo puedo decir, ¿qué es el Nodolex? Paracetamol, Nodolex, es una marca comercial. Pero, ¿qué es el Pironal? ¿Se dan cuenta? O sea, son nombres comerciales, pero tenemos que usar nosotros nombres genéricos. ¿Qué es el dioxador? ¿Qué investigó? ¿Ah? ¿Cómo fue? ¿No me escucho? Dipirona magnésica. Entonces, lo primero que hacemos es determinar, primero es calmar la fiebre, los niños. Ojo, en el dolor abdominal, mucho cuidado. En el dolor abdominal no damos analgésico. Cuidado que es una apendicitis. ¿Le vas a calmar el dolor? Se va a perforar el apéndice y te va a dar medicamento. Mucho cuidado en el abdomen. ¿No? Pero ya después si tiene fiebre y está tosiendo, no tiene nada que ver con dolor abdominal, podemos usar. Normalmente, ¿qué se hace? Se puede intercalar, ¿no? Paracetamol podemos dar cada 6 horas. Por ejemplo, 6, 12, 6, 12.
6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche. Pero doctor, desde las 6 hasta las 12, a las 10 hace fiebre. ¿Qué hace? Se puede evitar el con otro antipirético que no sea paracetamol. Por ejemplo, clásicamente podemos usar el ibuprofeno. También, ibuprofeno. ¿Entendido? En el coronavirus fue así. ¿Por qué? Porque nos seguían los pacientes, empezaba paracetamol solamente y seguía con fiebre. Había que intercalar entre al medio, bueno, entre 6 y 12, a las 10, por decir, ibuprofeno. Es una buena opción. Y si no, hay algo que está pasando, o está vomitando el niño, o está asimilando el medicamento. Pero es una buena opción de intercalar entre los medios con el ibuprofeno. Por ejemplo, cada 8 horas puede usar el ibuprofeno. Paracetamol cada 6 horas, a dosis kilopesos, ojo, dosis kilopesos. Cuidado que después no de sobredosis tengamos problemas renales, porque el ibuprofeno puede producir problemas renales y el paracetamol problemas hepáticos. ¿Entendido? Un poco de cuidado. Ahora, el problema es que muchos vomitan. Le da y ellos vomitan. Está con fiebre y va a vomitar. O sea, la fiebre te descompone demasiado los niños y empiezan a vomitar. Están ahí, vomitan, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado. Cuando no podés controlar la fiebre, porque está vomitando, pues intramuscular. No te queda. ¿Entendido? Pero el baño tiene que ser con agua bien fría, ¿no? Con agua tibia, porque si le haces agua fría, ahí va su condición, no va a perder calor. Con agua tibia. ¿Entendido? Con agua tibia. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Podemos tomar, dijimos, la temperatura. Por ejemplo, lo que es en la boca, temperatura oral, por debajo de la lengua. Lo más importante es, ojo, hay que desinfectar bien, ¿no? Los termómetros, al menos, porque si vas a pasar de un paciente a otro, puedes pasar de enfermedades. Por eso es que no es tan recomendable, pero se puede tomar, ¿no? Se puede tomar. No es tan recomendable, imagínate que no esté bien esterilizado o desinfectado, vas a pasar enfermedades de uno para el otro. ¿Entendido? Mucho cuidado. Ahí está, por debajo de la lengua. Rectal también se puede recordar que aproximadamente entre 0,3 y 0,6 es un poquito más superior a la bucal. Igual, realmente los niños se podría tomar. Se podría, sí, se podría. Pero en la parte práctica, muy poco lo toman, muy pocos. Más, repito, ya son los digitales con láser ya en la región axilar. Hasta algunos ya hay para el conducto auditivo, pues, ¿no? Entonces, láser, como les digo, la gran mayoría ya usa. Pero tenemos que saber que sí se podría tomar también en esta región. De 2 a 3 minutos, ¿no? Hay que tomar siempre 2 a 3 minutos por lo menos. Esto es lo clásico en la región axilar. Tenemos que tomar en cuenta de que no esté con ropa, pues, ¿no? O sea, que, digamos, no interfiera la ropa en la toma de lo que es la temperatura. Cuando es fiebre mayor a 38 grados. Entre 2 y 3 minutos tenemos que dejar. Puede haber también lo contrario, hipotermia, menor a 35 grados rectal, y puede haber desde lo que es una hipotermia profunda, muy profunda, y hasta que puede producir ya alteraciones en el paciente. Miren, puede tener lo que es rigidez, menor a 35, midriasis, migresis, cianosis en placa. Distermia. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen alteraciones de la temperatura, o sea que este paciente puede decir que no controla adecuadamente la temperatura, ya que puede ser muy elevada. Pacientes obesos, por ejemplo, generalmente siempre están las personas que están bien remachadas, están siempre ahí, pues, ¿no? Con la temperatura un poquito elevada, tienen un metabolismo más acelerado, por decir. Puede ser funcional. No siempre va a obedecer un proceso infeccioso ni a una causa orgánica. Ojo, cuando hay en personas, sobre todo obesas, ten muy en cuenta, ¿no? Tienen la temperatura bien en el límite, por decir. O personas muy delgaditas, muy tendencia a hacer hipotermia, por decir, ¿no? Pero hay patologías que te van a llevar a incremento de la temperatura. Por ejemplo, el hipertiroidismo. El paciente empieza a tener, hay tendencia a tener la temperatura taquicardia, sudoración, ¿no? Alteración sobre el nivel de
podría de la regulación de la temperatura. Pero eso no se ve muy bien. No se ve bien el estéreo. No es muy grande el aquí más o menos se ve. Hipertermia, aumento súbito de la temperatura corporal mayor a 41 grados. ¿Será que se puede dar? Sí. Por ejemplo, en pacientes que están sometidos a cirugía en anestesia general, el paciente generalmente puede deberse a cirugías por vía inhalatoria, alotano, por ejemplo, ¿no? Fiebre del zinc, pacientes que tienen síndrome neuroléptico maligno, mucho cuidado con el haloperidol, tirotoxicosis, recordar que los pacientes que tienen hipertiroidismo pueden hacer la tormenta tiroidea. Cuando hacen tormenta tiroidea, el paciente está sumamente taquicárdico, hiperkinético, ahí está, sudoroso. Cuando es una tormenta tiroidea, el paciente está tremendamente sudoroso, febril, taquicárdico, ya por ahí con fibrilación auricular, ¿no? Una tormenta tiroidea es tremenda, la tirotoxicosis, por el hipertiroidismo, hipercromocitoma, drogas ACV, anfetaminas, imagínense, intoxicación por cocaína también se puede dar. Fiebre, ya dijimos, mayor a 38 grados. Recuerda que el paciente cuando ya tiene hipotermia, cuando pierde la conciencia, menor a 32 grados. Una lesión cerebral se puede dar mayor a 42 grados. Ojo, hay niños que pueden convulsionar. ¿Han visto que convulsionan niños por fiebre? Sí. Lo bueno es que no deja grandes secuelas de todas maneras, pero hay que saber controlar, ¿no? Cuando está empezando la fiebre, es muy bueno lo que se dijo, sacar toda la ropa. No es más bien colocarle más ropa, no, porque a veces está con frío, empieza con escalofrío, pues a veces, ¿no? Es sacar toda la ropa que tenga, sobre todo en los niños que pueden convulsionar, y darle un baño con agua tibia. Y hasta mientras darle, pues ya esperar que hagan efecto los medicamentos. Recordar que no es instantáneo, hay que esperar una media hora todavía que haga efecto los medicamentos, que se absorban, se metabolicen todavía. No es que le evite va a bajar la fiebre, pero en los niños es un poquito complicado. ¿Listo? Mucho cuidado en los niños. Según la intensidad, la fiebre puede ser, repito, febrícula menor a 38, fiebre de 38 a 41, hipertermia mayor a 41 grados. Hay curvas térmicas, pero estas curvas térmicas han ido cambiando la apreciación. Por ejemplo, antes no había antibióticos. Como no había antibióticos, hacían pues esas curvas clásicas de dromedario, en agujas, que todavía se puede ver en algún tipo de patología así. Por ejemplo, fiebre de origen continua, remitente, intermitente, recurrente, ondulante, que podrían darse oscilación en la continua menos de 1 grado centígrado, no normaliza. ¿Será que podemos ahora permitir que un paciente tenga fiebre y no baje a la normalidad? No, difícil. Imposible, ¿no? Ya con toda la medicación que tenemos que bajar la fiebre, pues. Antes dando antipiréticos, ibuprofeno, paracetamol, qué sé yo. ¿El diclofenaco también es antipirético? Los AINES antiinflamatorios no esteroideos, llámese diclofenaco, ibuprofeno, qué sé yo, ketorol, son medicamentos que tienen una acción antipirética para fiebre, una acción analgésica para el dolor y una acción antiinflamatoria para la inflamación. O sea, tiene las tres características. Unos más que otros. Ketorol más analgésico, diclofenaco más antiinflamatorio, ibuprofeno más antipirético de por ahí. ¿Se entiende? O sea, tienen las mismas acciones. Pero, ¿será que hay este tipo de curvas? Sí, se puede dar en pacientes. Veamos, a ver qué pacientes podemos ver. Pero actualmente es raro que, digamos, lo mantengan. Doctor, está con fiebre todo el día, ha estado tarde, mañana, durante una semana. No, pues. El paciente, pues, se descompensa, ¿no? Por ejemplo, cuando las oscilaciones no llegan a la normalidad. O sea, el paciente está mañana, tarde, noche con fiebre. ¿Sí? Fiebre continua. Además, por cada grado que aumenta la temperatura, aumentan 10 latidos. Recordar que este tipo de
de curva térmica no sobrepasa 1 grado generalmente, pero se puede dar, por ejemplo, en neumonías neumocócicas, fiebre tifoidea no tratada, endocarditis subaguda y encefalitis. Pero repito, o sea, muy poco probable que actualmente veamos esto. O sea que fiebre, a no ser que esté sin tratamiento, sin nada, de por ahí. Antes, claro, pues no había tratamiento y se había tipo de curvas, por decirlo así. Pero se puede dar en neumonía, fiebre tifoidea, endocarditis subaguda o encefalitis. Fiebre remitente. Esto es lo normal. A momentos hace fiebre, hace como picos, pero a momentos llega a descender a la normalidad o por debajo de 38 grados. O sea, por eso se llama remitente, que remite la fiebre, pero nuevamente se va elevando. ¿En qué se daba? En bronconeumonía, meningitis, neumonía con abscesos, fiebre tifoidea, se podía dar el tipo de curva térmica. Fiebre éctica o séptica, o también se llama en aguja. Miren, se daba fiebre y bajaba. Y empezaba nuevamente fiebre y bajaba. Así había oscilaciones de estos pacientes. Esta fiebre intermitente éctica o séptica en procesos sépticos serios de infección urinaria, infecciones pulmonares, abscesos hepáticos, en malaria, septicemias por gram negativo, se podía dar tipo de curva térmica. Recordar que la terciana o la cuartana también, ¿en qué se da la terciana? ¿En qué patología clásica? En la malaria. Estos pacientes pueden hacer días alternos de fiebre. Puede estar el paciente 1 día, 2 días sin fiebre y nuevamente pico ahorita. Y baja la normalidad. Y nuevamente 1 o 2 días normal y otra vuelta hace fiebre. Dependiendo que sea terciana o cuartana. A los 2 días de apirexia, nuevamente fiebre. O sea, hay periodos de que está normal y de repente hace fiebre, baja y nuevamente 1 o 2 días normal y otra vez hace fiebre. Generalmente es el tipo de fiebre intermitente en terciana o cuartana. Clásico ejemplo, repito, es la malaria, pues, la malaria. Ahí se puede ver. También se puede dar, en este caso, como la fiebre, por ejemplo, en dromedario, que también se llama, ¿no? Bien, en dromedario, que se podría dar en este tipo de pacientes. Igual, fiebre reumática, linfoma de Hodgkin, borrelia, en lo que es también meningococo, ¿no? Fiebre ondulante, en lo que es enfermedad de Hodgkin, linfoma de Hodgkin, endocarditis, brucelosis. Son clásicos, ¿no? Pero repito, es un poco medio raro que a veces podamos ver este tipo de curvas. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, el paciente empieza con una neumonía. ¿Qué hacemos? Antibiótico. O sea, ya no llegan a estas curvas así clásicas que se veían. ¿Por qué? Porque hacemos una neumonía decapitada, por ejemplo. O sea, no llega a hacer todo el proceso de una neumonía. Repito, ejemplo, yo empiezo hoy día con neumonía. ¿Qué me van a dar si empiezo con neumonía, fiebre? Seguro antibióticos, me va a dar antipiréticos, antiinflamatorios. No va a dibujarse las curvas clásicas que antes se dibujaban cuando había, por ejemplo, o cuando no había antipirético, no había fiebre. Pero en algunas situaciones se podría dar todavía este tipo de curvas. ¿Listo? Dependiendo si no es un proceso infeccioso. Porque en los infecciosos generalmente usamos antibióticos y no hacen estas curvas clásicas. Pero también puede ser que se dé fiebre de origen desconocido. Muchas tú haces todo lo clásico, los 3 focos clásicos de infección son, ¿cuáles son? Respiratorio, urinario y digestivo. Si el paciente viene con fiebre, tendré que buscar si no hay un proceso respiratorio. Está tosiendo, bota flema, tendré que preguntar mínimamente. Le dice que sí, doctor, estoy tosiendo, estoy boqueando. Ah, es un proceso respiratorio. El origen de la fiebre será respiratorio. O podré preguntarle
no tengo estos síntomas. Ah, ¿y cómo está orinando? Está orinando medio, me duele la orina. Ah, disuria. Y cada ratito voy al baño. Cada media hora voy al baño. Y bueno, entonces hablamos de olaquiuria. Olaquiuria, aumento de la frecuencia menstrual. Entonces yo voy a ver de acuerdo al paciente de dónde es el origen de la fiebre. Si no dije ninguno de los dos anteriores, me preguntaré, ¿y cómo está con diarrea? ¿Está vomitando? ¿Y doctor está con diarrea? ¿Y con sangre? Ah, disentería. O sea, vamos a buscar. Lo más común son los tres focos, urinario, digestivo o respiratorio. Descartar eso y si no llegas a un diagnóstico, lo mismo que dice que nada, no, todo ok, todo bien, no, nada. Podrás buscar, hay fiebre de origen desconocida, sí, puede llegar a ver, existe. Pero también tenemos que tratar de buscar manifestaciones atípicas de procesos corrientes como tuberculosis, neoplasias y patologías inmunológicas, coagulopatía, por ejemplo, como lupus, artritis reumatoidea, podemos buscar algún tipo de otro, como por ejemplo también esclerodermia. O sea, hay muchas patologías que también te van a dar fiebre. Pero los tres comunes tenemos que descartar. Y si no, hay que buscar tuberculosis, la gran simuladora. Simula muchas enfermedades, no solamente pulmonar. Una tuberculosis ganglionar, una tuberculosis peritoneal, intestinal, una tuberculosis ósea, una tuberculosis meningia. ¿Se dan cuenta? Tenemos que buscar. Neoplasias, ni qué decir, ¿dónde no aparecen los cánceres? Cáncer de pulmón, hígado, vaso, intestino. Entonces, se dan cuenta que la fiebre puede ser, lo más común voy a pensar con infección, pero puede ser otra causa. Con la neuropatía ya dijimos. Y cuando yo trato de investigar y no tengo la causa y busco, y fiebre, podemos nosotros catalogarlo como fiebre de origen desconocida. ¿Cómo catalogamos? Cuando el paciente tiene más de 38.3 grados, en varias ocasiones, claro que sí, con una duración superior a 3 semanas y cuyo diagnóstico no ha sido posible después de una semana de estudios en el hospital. O sea, tengo que investigar todo, buscar. Recordar que pacientes VIH, si viene un paciente con fiebre, al final le pido serología para VIH. En el hospital ya no decimos paciente con VIH, decimos paciente PBBS. ¿Qué es PBBS? Yo sé qué sabe. PBBS, ¿quién sabe qué es PBBS? Muy bien, paciente que vive con el virus del SIDA. Ya no, ¿tienes paciente? ¿Es paciente VIH? No, decimos paciente PBBS. ¿Entendido? PBBS. En el hospital, si ve PBBS, tiene VIH. ¿Entendido? Yo, si tiene un paciente fiebre, lo primero que le pido es, y no tiene esclarecido su cuadro, serología para VIH. Hay que pedirlo primero. Pero pueden ser muchas causas, varias, tendremos que tomar en cuenta. Puede ser que tengan neutropenia y sea por esa causa, febril, VIH. O sea, tenemos que buscar ejemplos, pueden ser hongos. El paciente inmunocomprometido con el VIH puede tener cualquier tipo de infecciones, que a nosotros no nos puede dar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está con una inmunidad muy deprimida. Y siempre pensemos lo primero en VIH, por ejemplo, tuberculosis. No simplemente que esté tosiendo, repito, puede ser extrapulmonar, intestinal, ganglionar, ósea, etcétera. Fiebre inversa se podrá dar, sí, siempre máxima durante la noche y por la mañana. Se presenta generalmente en neoplasías de estómago, enfermedades de base 2. ¿Cuál es esta enfermedad de base 2? ¿Se acuerdan? Filariasis. Enfermedades graves base 2. ¿Alguien se acuerda de cuál es la enfermedad grave base 2? ¿Usted? Hipertiroidismo. Muy bien, el hipertiroidismo. Recordad que se puede dar acá, esto que ven. Entonces, ¿cómo se llaman estos ojos? Exoftalmia, ¿no? Ojos saltones. Es en el hipertiroidismo. El paciente con hipertiroidismo, por ejemplo, tiene una piel fina, húmeda.
cabeza delgado, con exoftalmo, piel húmeda y fina, tendencia a la hipertensión, taquicardia, sudoración, le das la mano, está húmeda. Entonces se puede dar la enfermedad de Graves Basedow en personas del sexo femenino, generalmente, pero se puede dar en ambos, pero generalmente en el sexo femenino, ¿no? Es un proceso más autoinmune también. Fiebre catamenial se podría dar, sí, fiebre en días antes de la menstruación se podría dar también. ¿Ah? Bueno, en relación a lo que es fiebre, no nos olvidemos, recapitulando, la fiebre puede ser por muchas causas, desde problemas han visto de neoplasias, tuberculosis, micosis, parasitosis en menor cuantía, sí, pero lo primero es determinar si es un proceso viral, bacteriano, qué foco es, dónde está el origen de la fiebre. ¿Entendido? ¿Preguntas que tengan dudas? La luz, por favor. Les voy a pasar a los coordinadores lo que es la cartilla descriptiva de la materia, para que cuando les pregunten, les pasaron la cartilla descriptiva, digan sí, les pasaron. Les voy a pasar. Escríbame, le paso enseguida, más bien. ¿Para cuándo van a estar ya los grupos? Ya se cerró el sistema para mañana pasado. Y ahí acaba todo. Sí. Bien, parece muy bien. A ver, de paso, ¿ya le llegó? Todavía. Pero, hombre. Esta es la cartilla descriptiva. Esa es la cartilla descriptiva de la materia de semiología. Con lo que estamos viendo, pues, todo lo que vamos a ver. Estamos ahora en generalidades de semiología y el otro apartado es semiología respiratoria, ¿no? Después sigue en generalidades en este momento. Ya le pasé a su compañero para que ya les pase seguramente. Esa es la cartilla descriptiva de la materia de semiología. ¿Entendido? Saquen el, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Surocin. Saquen, por favor. Por favor. Número. ¿Ah? ¿A qué le tocó? ¿A quién le tocó? ¿Nombre? Mariel. Mariel, a ver, por favor, descríbanos cuándo usted dice que un paciente tiene fiebre, cuando es mayor a cuántos grados y cuánta es la temperatura normal. Cuando es mayor a 38 grados, tiene fiebre y la temperatura normal es de 36.5 a 37.2. Muy bien, gracias. ¿Número? Adelante. 2, 3, 4 y 5. ¿A qué le tocó? Kiara.
Ah, Diana. Diana, ¿cuáles son los focos importantes cuando usted tiene un paciente con fiebre? ¿Qué focos va a investigar? ¿Qué buscaría usted? ¿Qué focos haría? Focos de infección. Silencio. ¿Perdón? Respiratorio, urinario y digestivo. Muy bien, excelente. Sí, buscamos esos focos, ¿no? Yo tengo que buscar esos focos. Si tiene fiebre, buscar esos 3 focos mínimamente. Si tiene una infección urinaria, disuria por la que tenemos, un examen de orina tendré que hacerlo. Si tiene diarrea, le haré un moco fecal. ¿Estamos de acuerdo? Moco fecal en diarrea, es una infección urinaria, un examen de orina seguramente. Bueno, número. Vamos. ¿A quién le tocó? 2, 3, 4, Pero hombre. 5, Y 6. Nombre. ¿Perdón? Liz. Bueno, Liz, a ver, háganos recuerdo en relación al manejo, por ejemplo, de un... No, pues no es farmacología. Pero, ¿qué haría usted con un paciente que tiene, por ejemplo, fiebre, un peladito? ¿Qué haría usted? ¿Qué conducta adoptaría? Fiebre, viene su mamá, doctora, tiene 39 grados, no le baja. ¿Qué haría usted? ¿Qué le daría? A ver, ¿qué haría usted? Lo que haría, pues sería, si no le funcionó y en caso de que se le haya dado ya medicamento, intercalaría lo que empieza con paracetamol, darle en exceso. ¿Y medios físicos qué haría usted? Porque eso van a hacer, o sea, eso les va a tocar. Eso es de cada día, es eso de los niños. Sería bañar al niño con agua tibia. Bañarlo con agua tibia, sacarlo toda la ropa en lo posible y bañarlo con agua tibia sería lo ideal, ¿no? Paracetamol, no se olviden, 10 miligramos kilo peso es. O también 2 gotitas kilo peso que también usamos, ¿no? Les va a tocar seguro. El primer día que sea médico les van a venir con su mamá, con el bebé, con su niño van a venir. Y por fiebre. Un número último. Último, vamos. 5. 3, Y ya estuvo. Vamos, apunte mejor. 4, 5. ¿A quién le tocó? ¿A usted? ¿Cuál es su nombre? María José López. María José. Silencio. María José, por favor. ¿Qué tipo de lesiones podemos ver en un paciente con varicela, por ejemplo? Mácula, vesícula y copa. Ya, claro. Va a empezar con prurito seguramente. Prurito y va a empezar con mácula, vesículas, pústulas. A eso se llama lesiones en cielo estrellado, dice. Porque van a venir de diferentes lesiones. Bueno, les dejo. Nos vemos mañana. No olviden